Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del Dios vivo y eterno, que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. El sábado es el verdadero día del Señor y el domingo es el falso día de descanso. El domingo es el día de culto pagano al dios Sol. Es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. El sábado es el verdadero día del Señor. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, no fueron los apóstoles del Señor Jesucristo, no fueron los discípulos de Jesús los que cambiaron la ley de Dios pasando el sábado al domingo. No fue el Padre, el Hijo, ni el Espíritu Santo los que adulteraron su ley, los que cambiaron la ley, porque Dios no cambia. Fue el sistema romano papal, fue el Papa, el pontífice máximo de la religión católica el que cambió el sábado por el domingo, pervirtiendo la ley de Dios, igualándose no solamente a Dios, sino creyéndose superior a Dios,
Dicen ellos que cambian la ley y ponen la ley como Dios pensó hacerla, o sea que Dios era torpe, era retrógrado, era incapaz de hacer una ley perfecta, santa, justa y buena, como Él dice que es su santa y eterna ley, que con su propia boca la proclamó en el monte de Sinaí y con su propio dedo la escribió sobre tablas de piedra, y que es lo único que no es de redacción humana. Dios mismo, Él personalmente la proclamó, la escribió con su propio dedo. Ahora los papas vienen a decir que ellos la han hecho mejor como Dios la hizo en el principio, y que la han cambiado y la han mutilado, pasando el sábado al domingo, mutilando el segundo, que prohíbe adorar muñecos y muñecas, ídolos, imágenes, estatuas, y que Dios todo eso lo consiente y lo bendice y está feliz por lo que ha hecho el sistema romano papal. Fue el sistema romano papal el que cambió el sábado al domingo, no fue el Padre, el Hijo ni el Espíritu Santo, queridos amigos. El sábado es el verdadero día del Señor. Escrito está en Isaías 58, 13 y 14. Oigan la solemnidad del mandamiento del sábado, queridos amigos. Dice el Señor: si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares. Lo único que dice Dios que hay que venerar es el sábado, no estatuas, no imágenes, no cuadros, no muñecos, no muñecas, no santos, no santas, no vírgenes. Eso no hay que venerarlo, ni honrarlo, ni arrodillarse ante eso. La única palabra que el Señor usa para referirse a algo que hay que venerar es el sábado. Y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida a nuestros amigos, y les recordamos que Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivir. Escrito está es un programa que no tiene ninguna filiación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia. Ella es la palabra de Dios en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida, queridos amigos. Muy bien, queridos amigos, hemos venido promoviendo el estudio de la matutina para el año 2016. Nosotros obsequiamos todos nuestros materiales totalmente gratis. La historia profética, 780 páginas de la historia desde el año 70 hasta el último día que vamos a estar en esta tierra. Aquí está revelado todo, queridos amigos. En el año de 1858 el Señor le reveló a Elena G. de White todo lo relativo a esa historia, y se está cumpliendo y se ha cumplido al pie de la letra. Matemáticamente todo está cumplido hasta el día de hoy, y lo que viene también se va a cumplir. Pero esta matutina, queridos amigos, de meditación para cada día del año 2016, no la regalamos, no la podemos regalar, porque es solamente para las personas que estamos en el conocimiento, en las cosas de Dios, que queremos tener algo para meditar, una reflexión diaria, y entre todos hemos entonces decidido mandarnos a hacer una con todo lo que el Espíritu de la profecía ha revelado, queridos amigos, aquí en los lugares celestiales. Así se llama esta matutina para el año bisiesto 2016. Así que los que quieran tener para cada día del año, aquí viene con su fecha, viene el título, viene todo lo relativo, queridos amigos, para un devocional para la familia. Date
dele a su familia, querido papá, esta reflexión para cada mañana. Dese a usted mismo este obsequio para su espiritualidad, fortalecerla cada día, conocer cómo es que vamos a llegar, cómo podemos llegar a los lugares celestiales, cómo tener un encuentro diario con Cristo y su palabra. Nos llama y le decimos el precio que es bien cómodo para todas las personas, para que se den cada día del año una reflexión para usted, para su familia, para su amigo, para su mamá, papá, para los hijos, el que quiera obsequiarle, también, queridos amigos. Así que tenemos plazo hasta el 15 de diciembre para enviarle la cantidad al editor de cuánta nos va a hacer, y deseamos que usted sea uno de ellos. Muy bien, queridos amigos. La semana pasada hablamos acerca de los imperios que fueron, queridos amigos: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, Roma, la de los Césares, y cómo miramos allá atrás en la historia de el tiempo, en la historia pasada, queridos amigos, y están todos reducidos a ruina, queridos amigos, así como el Señor dijo que sería esta historia de la humanidad. Y ya les recordamos, cuando el profeta Daniel escribió, lo hizo en el año 600 antes de Cristo, y Daniel, el profeta de Dios, que significa, del nombre Daniel significa Jehová es el juez o Jehová juzga, estaba cautivo allá, era un esclavo en Babilonia en el año 600 antes de Cristo. Allá estaba Daniel, queridos amigos, cautivo en Babilonia, y él estaba formando entonces parte de los ciudadanos de la cabeza de la imagen. Apenas venía la cabeza de la imagen en el año, queridos amigos, en que Daniel estaba allá. Y después, dice él, vendría, le dice a Nabucodonosor: después de ti, Nabucodonosor, vendrá un imperio que será menor, será de plata, queridos amigos. Entonces ahí vimos cómo se iba devaluando la moralidad, porque eso quiere decir cómo se iba devaluando la humanidad a través de que iba pasando de siglo en siglo y de imperio a imperio, se iba devaluando, decreciendo, iba deprimiéndose la humanidad moral, educativa, religiosa, espiritual, económica, social, de la salud, en la vida y en la política y en todo lo que tiene que ver con las realizaciones de la vida. Eso lo vimos, queridos amigos, hasta llegar entonces a los pies. Y cuando llegamos a los pies fue que Roma, el último grande imperio que se levantó sobre esta tierra, se partió en 10, simbolizando todo lo que era el mundo habitado, o todo lo que era, queridos amigos, las naciones en las cuales se dividió Roma imperial. Y después de Roma imperial nos dice la escritura que vendría un poder que derribaría a 3 de esos 10 tribus en los cuales se dividió Roma imperial, y tumbó a 3, quedando 7 naciones, queridos amigos, conformando el mundo habitado de aquel tiempo, de los años 530 y tantos de nuestra era cristiana, que fueron, queridos amigos, los alemanes, los franceses, los suizos, los portugueses, los españoles, Gran Bretaña, Italia en una parte. Esos fueron los 7 que quedaron, queridos amigos: Alemania, Francia, Suiza, Portugal, España, Gran Bretaña e Italia en parte. Y dice que ese poder que vino, que fue el sistema romano papal, derribó a 3, queridos amigos. Esos 3 fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos, que formaban parte de Italia y parte de África. Y es de notar que los que fueron derrotados en Italia, pues esa parte de tierra, de territorio, se le concedió y se le dio al sistema romano papal. En el año 538 entonces se alcanza ya el dominio de derribar a estos 3 enemigos del sistema romano papal, y allí en el año 538 comienza entonces la hegemonía del sistema romano papal, que duró 1260 años, queridos amigos. Y esos 1260 años que duró la hegemonía
del sistema romano papal, pues fueron, queridos amigos, 1260 años de atraso en las artes y en las ciencias de la humanidad. La humanidad tiene 1260 años de atraso, queridos amigos, por causa del sistema romano papal, que no permitía que las artes, que la ciencia avanzara, porque todo era herejía. Todo lo que era la investigación en el campo de la astronomía, en el campo de la salud, de la ciencia, de la anatomía, de la medicina, todo eso lo consideraban ellos, queridos amigos, herejía, porque como ellos eran torpes y tarados, todo lo que sabía hacer el sistema romano papal, que era una banda terrorista, tergiversadora de textos bíblicos, era decir que ellos eran Dios en la tierra y que ellos tenían el poder de quitar y de poner los reyes, y que todos tenían que pensar como pensaba el Papa, y que todos tenían que hacer como hacía el Papa, y que todos, para poderse salvar, tenían que someterse al Papa. Queridos amigos, y esa es la historia más trágica y terrible de la humanidad, y con toda razón se le llama el oscurantismo, la edad oscura, queridos amigos, que ha sido el más grande mal, la más grande tragedia que ha sufrido la humanidad, es la hegemonía, la supremacía del sistema romano papal. Y a su vez, queridos amigos, la más grande tragedia, el más grande mal, la más grande y terrible caos que sufrió el mundo, el más grande y más terrible mal que ha sufrido la humanidad, es, queridos amigos, que la humanidad ha olvidado la historia del sistema romano papal. Esa es la mayor tragedia de la humanidad, olvidar la historia del sistema romano papal, porque como dice el refrán popular, el pueblo que no recuerda su historia pasada está condenado a repetirla, y eso es lo que vamos a estudiar esta tarde, queridos amigos. Entonces quedamos en los pies allí, con el Papa mandando, con el Papa Dios sobre la tierra, con el Papa Rey y soberano sobre la tierra durante 1260 años, y entonces allí, al cabo de los 1260 años que se cumplieron en el año de 1798, cuando el ejército de Napoleón Bonaparte entró al Vaticano y dijo allá, queridos amigos, el general Berthier, el papado se acabó, porque era el plan de Napoleón acabar con el papado, una cosa que había sido una terribleza, un mal grande y grave para la humanidad, el despotismo y la tiranía más terrible se habían enseñoreado sobre la humanidad. El plan, queridos amigos, de Nabucodonosor, aliado con otros pueblos de la Europa, era acabar con ese mal, queridos amigos, raer de la faz de la tierra eso que se llamaba, dizque, el sacrosanto imperio romano, queridos amigos. Pero el Señor había dicho era simplemente que este imperio, que el sistema romano papal, que la bestia, que el papado sufriría una herida de muerte que sería sanada, queridos amigos. La herida de muerte la sufrió entonces en 1798 y empezó a ser sanada en el año de 1929, cuando Benito Mussolini, al cual el Papa Achille Ratti, alias Pío XI, lo llamó el hombre providencial, el hombre enviado por Dios. Ese fascista llamado, el criminal de guerra llamado Benito Mussolini, queridos amigos, le dio y le concedió, le fundó y le organizó eso que hoy se llama el Estado Ciudad del Vaticano, queridos amigos. Allí entonces comienza a curar la herida y comienza de nuevo el papado a coger poder, y comienza la humanidad y toda la tierra a maravillarse en pos de la bestia, en pos del imperio, queridos amigos, que cada día va creciendo, hablando una cantidad de filosofía intelectual, una cantidad de cosas que todo el mundo sabe, pero que la gente se maravilla, queridos amigos. Va a los pueblos a decirles: hay un aumento en el este, hay una degradación, nos falta ternura, nos falta reconciliarnos, que recemos por la paz, que recen por mí. La gente con todo eso se maravilla, se rinde, se quebranta, se llena de sentimiento, de emoción, queridos amigos, el espíritu de Satanás obrando allí, porque la profecía se ha cumplido y se seguirá cumpliendo en todo lo que reste, queridos amigos. Y allí es donde estamos, queridos amigos, en los pies de la imagen. Vamos a mirar Edison.
Vamos a mirar aquí la imagen como la vimos ahora 8 días. Vamos a mirar aquí lo que es la historia en una imagen como la que vamos a mirar, retratándonos allí lo que vimos la semana pasada. Ahí vemos entonces la imagen, queridos amigos, como la vio en su sueño Nabucodonosor, preocupado por el porvenir, igual que nosotros, y que a nosotros entonces, al igual que a él, se nos revela de una manera vívida lo que está ocurriendo: oro, plata, bronce y hierro, y los pies en parte hierro y en parte bronce, y la roca viniendo sobre los pies para desmenuzarlo, y dice que esa roca será un imperio, un reino para siempre y eternamente. Miremos la segunda imagen. Aquí en esta segunda imagen, entonces estamos viendo los pies más detalladamente, queridos amigos. Ahí vemos barro y hierro, lo cual nos dice que Roma, si fue bárbaro, desmenuzador y devastador imperio, cruel y malvado y depravado y pervertido, Roma, la de los Césares, entonces nos dice que este imperio, queridos amigos, de los últimos días, estas naciones que vemos nosotros hoy en nuestros días, serían mucho más degradadas, moral, espiritual, intelectual y físicamente, como lo fueron los anteriores, queridos amigos. Aquí vemos cómo todo se está reduciendo a polvo, a barro, queridos amigos, como lo vemos nosotros allí, porque ustedes saben que cuando el hierro se pudre, cuando el hierro se oxida, cuando el orín come el hierro, queda reducido también a polvo. Y dice que cuando estuviéramos, que ya estamos en este tiempo, estas naciones, esos 10 dedos, queridos amigos, de los pies, representan todo el mundo actual, porque 10 significa todo. Y entonces nos dice que esa piedra no cortada con mano es la roca, queridos amigos, Cristo Jesús en su segunda venida. Miremos entonces la próxima imagen. Aquí vemos entonces, viendo la ilustración, cómo nos dice la escritura ya en Daniel capítulo 2 versículo 40 y 44, nos dice que la piedra fue tirada desde un monte, queridos amigos, que no la tiró ninguna mano, sino que vino desde un monte. Ustedes saben que ese monte representa al monte de Dios, el monte de la morada de Dios. De allá, de ese monte, allí donde está el lugar santísimo, el santuario celestial, el templo de Dios, la ciudad de Dios, de allá viene entonces la piedra, la roca, queridos amigos, que le pega exactamente a donde tiene que pegarle a la imagen, porque es en los pies lo que hay, lo que queda de naciones, de historia, en el cumplimiento profético. Así que vemos allí la roca pegándole a la imagen que representa la historia de todos los reinos de esta tierra y la presente historia de las naciones de este mundo. Allí es donde la venida de Cristo viene a aparecerse a nosotros, que nos ha tocado el fin de la historia de la humanidad. Miremos entonces la otra imagen aquí, más la ilustración un poquito más dándole verdaderamente a la imagen, y cae, queridos amigos, allí donde nos dice el Señor en el libro de Primera de Corintios capítulo 13 versículo 8 que la historia se va a acabar. Dice, la profecía se va a acabar. Usted sabe que profecía es el cuento de la historia, y la historia es simplemente lo que Dios vio que harían los hombres con el tiempo de la gracia. Él, el Dios omnisciente que conoce el fin antes del principio, vio todo eso. Ese es el fin de la historia de la humanidad. La historia de pecado de este planeta está por concluir con la segunda venida del Señor Jesucristo, porque Cristo en su segunda venida es la roca que desmenuzará a las naciones, y por eso Él está allí. Miremos aquí la otra ilustración. El Señor está allí llamando. Mire esta ilustración, dice que Él está llamando a las Naciones Unidas. Es el edificio de las Naciones Unidas allá en Nueva York. El Señor está llamando a las naciones. Mirad a mí, ábranme, denme un espacio, denme un asiento allí en ese auditorio de todas las naciones. No,
Cristo no ha sido invitado, queridos amigos, ha sido invitado a sentarse allá y a hablar allá en las Naciones Unidas, el representante pero de Satanás, el Papa, hablándole a todas las naciones, ha habido allá, hablándole ¿qué? Cualquier cosa, queridos amigos, no habla de Dios, no habló de Dios, no habla de la palabra de Dios, no le habla a la gente diciéndole de qué se van a morir y por qué razones el pecado está sobre la tierra y la guerra haciendo devastación y los hombres enloquecidos rumbo al abismo. No le habla de eso. Cristo afuera, esperando para hablarle y decirle a cada hombre, venid a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Eso no le permiten allá. Abrir la Biblia allá no se permite, queridos amigos. Esa es la última imagen. Entonces, vamos ahora sí a mirar lo que es esa roca, queridos amigos, que viene, esa roca que viene. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña acerca de esa roca que le va a poner fin a la historia de la humanidad desde el reino más poderoso que ha habido en esta tierra, Babilonia, pasando por Medo-Persia, Grecia y Roma, y llegar ahora, queridos amigos, donde está haciendo hochas y bizcochas el imperio romano papal? Porque no se olviden, de Roma imperial, la de los Césares, hubo una transición a Roma papal. Eso fue un cambio sencillamente de nombre, pero sigue siendo exactamente lo mismo, no ha cambiado absolutamente nada. El mismo César es el Papa es un César, es un rey, es un emperador, es el rey de un imperio, de un estado que se llama Estado Ciudad del Vaticano, y él, el Papa, queridos amigos, es también sumo pontífice, o como lo llaman en el idioma de misterio que se hablaba allá en Roma imperial, en latín, el Pontifex Maximus, que quiere decir, queridos amigos, Pontifex Maximus quiere decir el máximo hacedor de puentes. Él se arroga en tener el poder de unir el cielo con la tierra, lo celestial con lo terrenal, lo humano con lo divino. Él se arroga de ser eso, pero todo lo de Dios, todo lo de la palabra de Dios, todo lo de la Biblia, todo lo de la ley de Dios, todo lo que son las doctrinas de la Biblia, todo lo ha pervertido y lo ha acomodado ¿a quién? Lo ha acomodado al sistema romano pagano, queridos amigos. De allá entonces se sienta él como César, como soberano sobre esta tierra, se sienta él como sumo pontífex, no sumo sacerdote. Eso de sumo sacerdote quedó abolido a la muerte de Cristo, cuando se rasga el velo de arriba abajo. El Señor dice, esto se acabó. Entonces, si eso se acabó, queridos amigos, a la muerte de Cristo, ¿de dónde salió este sumo pontífice? ¿De dónde salió diciendo es que el representante de Dios? No el representante de Dios, queridos amigos, es el representante de Satanás y el sucesor de César, de Calígula, el sucesor de Nerón. Por eso tiene el mismo espíritu de estos depravados y pervertidos emperadores de Roma, es el mismo espíritu del Papa, del papado, queridos amigos, exactamente igual. Eso está en la historia profética, eso es lo que nos dice la profecía y eso es lo que nos dice la historia, queridos amigos. Si ustedes quieren saber de dónde viene y para dónde va el papado, tienen que conocer su historia. Y la más grande tragedia, el más grande mal que le sobrevino a la tierra, la más grande calamidad que está sufriendo esta humanidad, es que han olvidado la historia del sistema romano papal y van a repetir todos los crímenes, toda la maldad, toda la inquisición, toda la oscuridad, toda la muerte y todo el derramamiento de sangre que cometió el sistema romano papal durante 1260 años, queridos amigos, lo van a volver a repetir porque escrito está. Así lo dice la historia y la historia se repite como escrito está en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1 del libro de Eclesiastés. Ahí nos dice en el versículo 9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol, queridos amigos. Aquí no hay nada nuevo, nada de lo que vemos debajo de este cielo es
nuevo. Nada hay nuevo debajo del sol. Lo que hay es una repetición de la repetidera de la historia de la humanidad. O como dijo alguno, el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra y van a volver otra vez a ensalzar, a exaltar y a entronizar como el amo y señor del mundo al Papa. Eso escrito está. Este es prácticamente el último Papa, queridos amigos. Eso que los profetas que andaban por ahí, no la Biblia, queridos amigos, sino los profetas que el Papa Negro, pues aquí llegó el Papa Negro, queridos amigos. El Papa Negro se le llama, es al jefe de los jesuitas, ese es el Papa Negro, así se le llama al jefe de los jesuitas, se le llama el Papa Negro, que es el brazo militar, queridos amigos, el brazo armado del sistema romano papal son los jesuitas, que usan el nombre de Jesús para cometer todos sus crímenes y apoderarse de todo el mundo, del poder político, del poder en la educación, en todas las cosas. Ese es el jesuitismo, es una cosa pavorosa y terrible, manejada personalmente por Satanás, queridos amigos. Quiero que solo lo estoy diciendo yo por decirlo, queridos amigos. Eso escrito está en la historia profética y en la historia de las naciones y en la historia de los eventos que estos hombres hicieron para ir en contra de ¿qué? De la reforma que Dios levantó en 1517 con Martín Lutero, para atacar a Martín Lutero y la reforma y todo lo que el Señor quería hacer. Levantaron el jesuitismo, queridos amigos. Así que vuelve, el papado se está preparando para matar, para destruir, para someter a todo el que no adore al Papa, todo aquel que no se someta al domingo como el día de culto de adoración al Papa, queridos amigos, en el nombre de Dios, entonces ese será matado. Así que hablamos de esa roca que viene a trastornar la tierra, la faz de la tierra. ¿Quién es esa roca? ¿Por qué y cómo será su aparición? Solo la Biblia, la palabra de Dios, tiene la respuesta y la instrucción para prepararnos para ese día, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Solo la Biblia es la suprema e infalible. Oigan esto bien, queridos amigos, lo que dice el Señor. La Biblia no va a mencionar aquí ni encíclicas, ni cartas pastorales, ni misales, ni tampoco catecismos, ni credos de iglesias, nada de eso, queridos amigos. Nos dice es la Biblia, y la Biblia sola. La Biblia es la suprema e infalible revelación de Dios a todos los hombres, en todas las naciones y en todos los tiempos. Por este libro se han de probar todas las teorías, todas las enseñanzas y doctrinas. Por este libro se ha de pesar el carácter de todos los hombres y decidir su destino. Es aquí donde el Señor dice que cuando Él habla de las llaves, no es de las llaves que usa el sistema romano papal, que son llaves literales, esas que ponen su escudo de armas. Son la Biblia, esa es la llave de Dios. La Biblia, el hacer, lo que hace, lo que dice y manda la palabra de Dios, eso es lo que esa es la llave para abrir el cielo, queridos amigos. Pero también, si no lo hacemos, es la llave para abrir el infierno, queridos amigos. Así que nos dice que después del don de Cristo para redimir a la especie humana, la Biblia, la santa palabra de Dios, es el mejor don para instruir y guiar a la humanidad en el viaje de la vida. Este es el mayor don que Dios nos ha dejado en esta tierra para guiarnos en medio de este mundo de tráfago y de toda clase, queridos amigos, de desastre y de caos y de tinieblas y de oscuridad, para guiarnos en el viaje breve y efímero de nuestra pobre y miserable vida en esta tierra sin Cristo. Son falsas, queridos amigos, son falsas las teorías respecto a la religión, la ciencia o la moral que contradigan este libro divino. No son de Dios, queridos amigos. Todo lo que contradiga la Biblia no es de Dios. Por lo tanto, debemos rechazarlas.
Martín Lutero decía, queridos amigos, este hombre que levantó Dios, muy amado de Dios, para levantar la Biblia y traducirla al idioma de los hombres, no dejarla ya metida en el arameo, en el hebreo y en el latín, que era lo que habían hecho el sistema romano papal, sino poner la Biblia en la lengua, en el idioma vulgar de todas las naciones, inglés, francés, alemán, todos los idiomas. Decía Martín Lutero, cualquier enseñanza que no encuadre con las Escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. Eso decía Martín Lutero. Todo lo que no encuadre con lo que dice la palabra de Dios, literalmente, queridos amigos, dice debe ser desechado. Así hagan llover milagros todos los días. Y el Espíritu Santo nos dice, podemos estar seguros de que todo lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás. Póngale esa prueba al Papa, queridos amigos, al papado, ese que se está maravillando y que le va a imponer al mundo las leyes dominicales como escrito está en Apocalipsis 13, a ver si pasa. No hay una sola doctrina del sistema romano papal que no contradiga la Biblia. No hay una sola doctrina de la Biblia que no contradiga el papado, queridos amigos. Toda la ha echado al suelo, la Biblia la ha echado al suelo el sistema romano papal. Así que el Señor nos habla de que solo la Biblia es lo que nos puede aclarar quién es la roca, queridos amigos. Y vamos a encontrarnos cosas bien interesantes aquí en este estudio de esta tarde, y mañana seguiremos también con este estudio, porque tenemos que tener claro, queridos amigos, acerca de la venida de Cristo como la roca que viene a desmenuzar todas las naciones. Viene, queridos amigos, a liberar a su pueblo y darles un reino como Él lo prometió, y a decirnos también y declararle a este mundo que si la maldad, que si el pecado, que si la transgresión, que si la perversión, que si la iniquidad, que si la rebelión tuvo un comienzo, también tendrá un final, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor. Si la maldad, aquí hay una ley física que dice que todo lo que sube cae, así también hay una ley espiritual en que nos dice que si la maldad tuvo un comienzo, también tendrá un final, queridos amigos. Que si un día se levantó un rebelde que vino a convertirse en Satanás, también llegará un día en que ese rebelde, una vez demostrado el carácter de maldad y de iniquidad y rebelión contra Dios, será destruido, como escrito está en Malaquías capítulo 4 versículo 1, dice el Señor, dice de la siguiente manera, óigalo lo que dice el Señor allí, hablándonos del día ardiente de Jehová, dice, porque he aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Mire lo que viene la roca que viene allí, a fulminar, ¿a quiénes? A los soberbios, a los que, a todos los que hacen maldad serán como estopa, es decir, que se quemará en un momento, no es que es un infierno ardiente, aquí nos dice el Señor es estopa, la estopa se confunde, como dice, llamarada de hoja seca, la llamarada y ya, se quemó rápidamente. Así viene el Señor a esto. No es un infierno que arde eternamente, como enseña el sistema romano papal, pervirtiendo y contradiciendo la Biblia, no. Aquí el Señor nos dice que todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Quién lo ha hablado? ¿Quién lo ha dicho? Jehová de los ejércitos. Dice que serán ¿qué? Como estopa, y los que consumirá. Eso es de un momento, queridos amigos. No va a ser un infierno eterno, porque no hay justicia en eso. No hay justicia en que por 10 o 20 o 30 o 100 años de delito, de pecado, de transgresión, a mí me tengan que meter una eternidad de suplicio y de quemazón y de castigo. No hay justicia en eso, queridos amigos. En el Señor no hay cadena perpetua. Ahí es simplemente ¿qué? ¿Pena de qué? De muerte, como escrito está en Romanos 6. Allí el Señor nos dice, sencillamente nos dice el Señor 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Muerte qué? Muerte eterna. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor
nuestro. Así es la justicia de Dios. Muerte eterna, queridos amigos, y vida eterna. El que siga en el pecado, su paga será ¿qué? Muerte eterna. Pero el que crea en Cristo como su Salvador y obedezca sus mandamientos, para ese será la dádiva de vida eterna, como es en Cristo Jesús. La vida de los santos de Dios, de Cristo, no de los que hace el sistema romano papal, no los que fabrica el papado, esa mentira de hacer santos. No, los santos de Dios, la vida de ellos se mide con la vida de Dios eterna, queridos amigos. Muy bien, así que ¿qué o quién es la roca? Pues vamos a ver qué nos dice la Escritura. ¿Qué o quién es la roca que golpea o hiere los pies o el mundo actual y lo va a desmenuzar y lo va, queridos amigos, a consumir? Es el Papa que ha interpretado Mateo capítulo 16, versículo 13 al 18, como él diciendo que él es la roca, que él es la piedra sobre la cual está edificada la iglesia, para asegurar que Cristo dijo que Pedro es la roca y que el Papa, sin que nadie lo haya designado, es el sucesor de Pedro y que por lo tanto es el representante de Dios. Queridos amigos, ¿qué nos dice el Señor allá en el libro de Mateo, capítulo? Vamos a mirar lo que dice la Escritura, a ver si el Señor dice aquí que Pedro es la roca sobre la cual él iba a edificar y que por lo tanto iban a haber unos sucesores, unos predecesores y que iba a haber un sistema. No, queridos amigos, el Señor dice que levantaría un sistema, pero a contradecir la Biblia, a echar abajo la ley de Dios, a cambiar la ley y las fiestas de Dios, que iba a levantarse un poder que iba a perseguir a los hijos de Dios, que iba a levantarse un poder llamado sistema romano papal, a quemar la Biblia y a quemar a sus poseedores también. Eso sí lo dice la Escritura, y la historia también, por supuesto. Vamos a ver qué nos dice la Escritura aquí. Mateo capítulo 16, versículo 15, dice que estaban allí Jesús hablando con los discípulos y él les empezó a preguntar, entre otras cosas, les dice el Señor Jesús, les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Entonces respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso dijo Pedro, tú eres, no dice yo soy, no, es tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, el Cristo. Entonces le respondió Jesús: feliz, dichoso tú, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso de que yo soy el Cristo te lo reveló fue mi Padre, no carne ni sangre. No lo enseñan aquí en esta tierra y en este mundo, y los fariseos y los sacerdotes y los príncipes de la religión judía no creen en mí. Eso le dijo Jesús: dichoso tú, Pedro. Pero yo también te voy a decir esto, Pedro. Versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca que tú has confesado que es el Cristo, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El Señor le está diciendo: y yo te llamo a ti Pedro, que quiere decir piedrita, canto rodado, piedrita esa que le da uno con el pie por ahí en la calle. Ese es, queridos amigos, Pedro. Eso significa Pedro, piedrecita, canto rodado, eso que por ahí anda rodado. Y sobre esta roca, piedra inconmovible, piedra inmensa. No se olviden que en griego cada palabra tiene su significado especial, y Pedro es Petros, pero piedra grande e inmensa es Petra, queridos amigos. Sobre esa Petra edificaré mi iglesia, es decir, sobre esa roca que ha edificado. Eso lo sabe el sistema romano papal, eso lo sabe, queridos amigos, pero tenían que escoger algo con lo cual ellos montarse y engañar al mundo. Mire, este es un discurso, el discurso controvertido que dijo un señor llamado Jorge Stroessmayer en el año de 1871, cuando el Papa reunió el concilio allá para él declararse infalible. Este hombre temeroso de Dios y estudioso de la palabra fue y les dio un discurso diciéndoles que cómo se les iba a ocurrir imponerle o darle o concederle la infalibilidad a un hombre, cuando la Biblia dice que el único infalible es Dios. Pero dice que no fue oído, y el hombre le echó este discurso, y allá les dice él, refiriéndose a todo el discurso, dice:
Dice, oíd pues lo que escribe San Agustín sobre la epístola de San Juan. ¿Qué significan estas palabras? Edificaré mi iglesia sobre esta roca. Dice, sobre esta fe, sobre esto que me dices, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Sobre eso es que está edificada la iglesia, sobre esa roca. Y dice, en su tratado 124 sobre San Juan, encontramos esta muy significativa frase. Les viene hablando, queridos amigos, Strossmayer, el obispo Strossmayer, dice, sobre esta roca que tú has confesado, edificaré mi iglesia, puesto que Cristo mismo era la roca. El gran obispo no creía tampoco que la iglesia fuese edificada sobre San Pedro, pues dijo a su grey en el sermón 13, tú eres Pedro y sobre esta roca o piedra que tú has confesado, esta roca que tú has reconocido diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, edificaré mi iglesia sobre mí mismo, que soy el Hijo de Dios, la edificaré y no yo sobre ti, queridos amigos. Miren, ellos lo saben. Ellos saben que todo es mentira, que no existe tal Pedro como papa, porque Pedro ni pretendió ser papa, ni nunca dijo que fue papa, y la Biblia, Pedro murió, queridos amigos, casi 30 años después de Cristo, y queridos amigos, nunca se lo menciona o se lo nombra, antes al contrario, nos dice aquí que en el concilio el concilio no lo ordenó, el concilio de los discípulos no lo ordenó, queridos amigos, el apóstol Pedro, y no fue él el que le dio la firma a las conclusiones, no fue Pedro el que habló del final de la conclusión de todo, no se le llama a Pedro su santidad, tampoco se le llamó Santo Padre. Para los discípulos esto era blasfemia llamarle a un hombre mortal, corrompido, desviado e inmundo por lo que come, por lo que hace y por lo que dice Santo Padre, es una blasfemia, y llamarle su santidad a un hombre que son los títulos solo para la divinidad, eso es blasfemia, eso es herejía, queridos amigos. Entonces, ¿qué o quién es la roca sobre la cual está edificada la iglesia? Cristo. Ahí arrancamos, queridos amigos, y escrito está en el libro de Primera de Corintios, allá en el capítulo 3, versículo 11, dice que el fundamento de la iglesia es Cristo y que no se puede poner otro fundamento sino el que está puesto es el Cristo Jesús, Señor nuestro, queridos amigos. Así que Pedro queda ao, papas quedan ao, porque solo hay un fundamento, Cristo, queridos amigos. Esto es para quitar todas las costras que tenemos en nuestros ojos espirituales, para ver la luz y el engaño y la mentira, y ver cómo el mundo está siendo llevado por Satanás, por su vicegerente, por su representante, queridos amigos, por el sucesor de Calígula, de Nerón, y todo lo que es la religión de misterio del lateinos o del latín, queridos amigos, que fue traída de allá de Roma. Todo, queridos amigos, el culto al niño Dios acá, traído de Roma. El domingo, el culto a Satanás en el nombre de Dios, traído de Roma, del día del Señor Dios Mitra, el Dios Sol de los paganos, queridos amigos, que vinieron desde allá de Babilonia y pasaron a todos los imperios. Esa es la obra de Satanás. La obra maestra de Satanás en esta tierra es el sistema romano papal. Por eso el Señor dice que los papas nunca han podido, ni pueden, ni tienen poder de hablar la palabra de Dios. Por eso ellos la tienen es que quemar, destruirla, porque el Señor no les permite hablar de su palabra. Escrito está en el libro de Salmos, en el capítulo 50, dice el Señor, pero 50:16 de Salmos capítulo 50 dice, pero el malo, dijo Dios, pero al malo le dijo Dios. ¿A quién? Al malo. ¿Quién es el malo? Malo, queridos amigos, es todo aquel que transgrede la palabra de Dios. Malo es todo aquel que es perverso, pervertido, que es depravador, depravado, todo aquel que es malvado, todo aquel que es perverso. Todas esas palabras, inicuo, todas esas palabras son sinónimo de malo. Malo es el que transgrede la ley de Dios, el que contradice la palabra de Dios, el que persigue la palabra de Dios. Al Papa, queridos amigos, y a todos los que transgredan las leyes de Dios, esos son malos. Y oiga lo que dice el Señor aquí,
Pero al malo, dijo Dios, le pregunta el Señor al malo, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Qué tiene el Papa que hablar de las leyes de Dios, queridos amigos, cuando las ha pervertido? Cuando ha pervertido la ley de Dios y la ha convertido en un instrumento de muerte, de depravación, de corrupción y de inmoralidad. ¿Qué tiene que hablar de mis leyes? El malo, dice el Señor, ¿y qué tomar mi pacto en tu boca? Es decir, mis mandamientos, mi ley. ¿Qué tiene que tomar mi pacto en tu boca? Hablar de mi pacto en tu boca. Pues tú, le dice el Señor a los malos, pues tú aborreces la corrección. No han querido corregirse, no cambian. El Señor les ha enviado luz, les ha enviado hombres, los han matado, queridos amigos, los han quemado. El único que salvó esa quemazón fue Martín Lutero, queridos amigos, porque el Señor lo tenía preservado para esa. Cuando Rodrigo de Médicis, que alias León X, queridos amigos, que fue el Papa que dio la señal, que dio la orden, la sentencia de muerte contra Martín Lutero, queridos amigos, quiero decirles, vaya, léalo en la historia, dio la sentencia de que se quemara a Martín Lutero y el muerto fue él. Él fue el que se murió, queridos amigos. Alias León X, que mandó a quemar a Martín Lutero, él fue el que murió. Y Martín Lutero murió en su cama, queridos amigos, lleno de daños y de días, hasta que el Señor lo usó. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. El Papa le da lo mismo que le digan de Dios, no le importa absolutamente nada, el escrito está, no le importa nada, solo le importa él creerse y sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios y decir que él es Dios, digno de adoración, digno de que lo besen, digno de que se arrodillen ante él. Queridos amigos, escrito está, por eso no habla. Usted nunca van a ver un papa, ni a su clero, ni a sus jerarquías citando la Biblia, queridos amigos, hablándole a la gente, miren, prepárense, viene el Cristo, miren lo que dice acá, miren lo que habla el Señor, guarden sus mandamientos. No, todo lo contrario, antes pervierten más y más las leyes de Dios. Echas a tu espalda mis palabras, y si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Queridos amigos, han corrido con los ladrones y con los adúlteros. Los fornicarios, queridos amigos, están ¿qué? Agradados. Todos los días se oye un escándalo de la inmoralidad sexual del clero del sistema romano papal, y en este mundo no pasa nada. Violadores de niños y no pasa nada. Pervertidores de niños y no pasa nada, y todo el mundo los ensalza y se maravilla delante del mundo, y sale la multitud, porque escrito está. El que lo destruye es ¿quién? La piedra que va a caer. Así vamos a estudiar mañana a las 2 de la tarde, vamos a encontrarnos así. Quiero decirles, trascendental esta historia. La piedra está por caer, la roca eterna e inconmovible de los siglos está por venir. Mañana seguimos estudiando esto. Traigan los niños, traigan los jóvenes, queridos amigos, abran la Biblia, oren al Señor y pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender. Quiero desearles una buena tarde. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en lo eterno pasó. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra,
mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposo.